la mañana en punto. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista, como siempre. Cada vez que juegan los equipos del astillero y ganan, nos da un poquito de alegría, pues, recordar los goles con las que ganaron los partidos. Barcelona con el Delfín y MLE con la Católica. Bueno, parte de nuestro gozo en medio de estas vicisitudes que da la vida. 8 de la mañana, 9 de la mañana, 1 minutos. Estamos aquí ya con nuestro siguiente invitado, el economista Juan Miguel Avilés. Él fue antes director zonal del Servicio de Rentas Internas. Bueno, lo entrevistamos varias veces, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del SRI. El tema de nuestra conversación, este asunto del IVA, ¿verdad? Que se incrementó en el 15% por parte de una decisión del gobierno, luego pues de que se envió un proyecto de ley a la Asamblea y hay como 4 instituciones o 4 entidades que han presentado impugnaciones por este hecho, la Corte Constitucional, la Cámara de Comercio de Guayaquil, Unidad Popular, que es un partido político, el correísmo también y alguna otra entidad más. De eso quisiéramos hablar con Juan Manuel Avilés en este tema de que la Corte al momento ya admitió esta demanda de inconstitucionalidad que ha presentado específicamente la Cámara de Comercio a esto que se denomina ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, ley pues que estableció entre otras cosas el aumento del impuesto al valor agregado como habíamos comentado. ¿Qué tan es válida o no para usted, economista Avilés, la postura de la Cámara de Comercio? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la cordial entrevista. Siempre es un gusto poder compartir temas de coyuntura, temas de interés de la ciudadanía. Efectivamente, hay algunas instituciones, particularmente la Cámara de Comercio de Guayaquil, que han presentado una demanda de inconstitucionalidad a la ley para enfrentar el conflicto armado interno, crisis social y económica en el país, que todos la conocemos porque es la que ha viabilizado el incremento del IVA del 12 al 15%. Y esta demanda de inconstitucionalidad de la Cámara de Comercio de Guayaquil prácticamente se fundamenta en dos motivos, motivos de forma y motivos de fondo. La demanda va en contra del artículo 2 al 16 de estas disposiciones, tanto de forma como de fondo, y está dirigida al asambleísta Henry Kronfle y al señor presidente Daniel Noboa, porque son quienes finalmente terminan aprobando el proyecto de ley. Por el lado de las objeciones, cuando revisamos la demanda que se presentó, vemos objeciones de forma. La primera, porque la ley no contó con la iniciativa del presidente de la República. Es decir, si bien el presidente presenta el proyecto, en el proceso de aprobación incorporar las contribuciones a las sociedades y las contribuciones a los bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Y la Asamblea también incorporó impuestos ahí. Por eso, esos son los que incorporaron la Asamblea Ya, y no contaron con la iniciativa del presidente. presidente. Entonces, lo que se señala en la demanda es que, como no fue presentado por el presidente esas nuevas incorporaciones, no hubo participación efectiva de la ciudadanía en el debate democrático y estos nuevos impuestos carecen del dictamen técnico favorable del ente rector de las finanzas públicas. Es decir, cuando usted va a presentar un proyecto de ley y va a aumentar impuestos o va a reducir impuestos, tiene que haber un dictamen favorable del Ministerio de Finanzas, en el cual indique si efectivamente esos nuevos ingresos son necesarios o esos nuevos gastos son necesarios y va a mantenerse la solvencia de las finanzas públicas en Ecuador. Si no hay ese informe, por ser un tema técnico, se puede generar problemas de vicio inconstitucionales, formales, que pueden afectar al país. Por lo tanto, es un tema que, si bien parece de forma, tiene una fundamentación técnica muy importante. Este es un problema de forma que están citando y que efectivamente puede generar esta inconstitucionalidad. ¿Hay algún antecedente de la Corte Constitucional sobre estos efectos? Sí han habido pronunciamientos de la Corte Constitucional que derivan en un retroceso de normas tributarias
de diversa índole. En algún momento se planteó la inconstitucionalidad del impuesto a la plusvalía, se planteó la inconstitucionalidad de otros, y sí han habido dictámenes anteriormente. O sea, por la forma, sí es inconstitucional esta ley. Por la forma. Ya, Eso es lo que están planteando ahora. ya. Esto tiene que resolverlo la Corte Constitucional. Y por el fondo. En el tema de fondo se habla de la vulneración del principio de retroactividad Y retroactividad. y capacidad contributiva. ¿A qué me explico? Aquí me explico. Cuando los bancos, cooperativas y las sociedades les llegan estas nuevas contribuciones, primero que les obligan a pagar en 30 y 90 días respectivamente. Adicionalmente, consideran para efecto de cálculo del impuesto a pagar las utilidades del año 2022 y del año 2023. O sea, tienen en consideración las utilidades de años pasados, que no necesariamente se van a repetir. Ya. Por lo tanto, está afectando a su capacidad contributiva y está tomando en consideración efectos del pasado. Esa es una retroactividad y las normas no pueden ser retroactivas. Juan Miguel, y antes de darle paso a mi compañero Julio Ayala, ¿verdad? En este tema de lo de fondo, ¿verdad? De lo de fondo, ¿qué otros actos son vulnerados? También se vulnera el principio de no confiscatoriedad, porque cuando se establece la contribución temporal por temas de seguridad, se incorpora una multa del 3% mensual. Si una empresa no consigue los fondos para poder pagar esas contribuciones, se atrasa un mes, multa del 3%, 2 meses, Ya. 6%, 3 meses, 9%, y así generando un impuesto a pagar que termina vulnerando la capacidad de pago de cualquier empresario. ¿Y otra vulneración cuál sería? Y finalmente, y quizás uno de los más importantes, y tiene que ver con el IVA, es la vulneración del principio de reserva a la ley. Esto es lo que señala la Cámara de Comercio en su demanda. Y en la vulneración del principio de reserva a la ley se señala que de acuerdo al artículo 301 de la Constitución y artículo 4 del Código Tributario, las, las leyes que permiten crear, modificar o suprimir tributos y elementos esenciales de los tributos tienen que estar en la ley. No puede bajarse a un nivel de decreto o a nivel de cualquier otra norma inferior, un reglamento, establecer cuál es la tarifa del IVA. Eso transgrede este principio, vulnera la seguridad jurídica. La ciudadanía no sabe en qué momento va a subir del 12 al 13, luego del 13 al 14 al 15, lo cual afecta a la ciudadanía que ya tiene un presupuesto anual y que les está afectando la tarifa del impuesto. De esto sí quería comentarle que se lo revisó muchas veces en el pasado, la posibilidad de que el Ejecutivo vía decreto pueda subir y bajar el IVA, y no se lo hizo justamente por el principio de reserva de ley que está en la Constitución y en el Código Tributario. 9 de la mañana, 8 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el economista Juan Miguel Avilés, ex director zonal del SRI. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, economista Avilés. Mucho gusto de saludarlo. Dígame una cosa, ¿en qué se parece y se diferencia de cuando en el correísmo subieron el IVA? ¿Cómo está, estimado Julio? Qué gusto saludarlo a los tiempos. Efectivamente, en su momento se aumentó el IVA para financiar la reconstrucción por el terremoto en Manabí. Diferencias en el efecto que puede tener en los consumidores, el tema de que aumente el IVA y vaya a afectar a su presupuesto, vayan a consumir menos o incluso vaya a aumentar la informalidad. En ese ámbito no hay mucha diferencia. Lo que yo comentaba es que en la ley que se aprobó se establece una banda del 13 al 15%, y eso, de acuerdo a la demanda de la Cámara de Comercio de Guayaquil, sí va contra el principio de reserva de la ley. En la ley debería estar la tarifa del impuesto, más aún tratándose de un impuesto al valor agregado que tiene carácter general sobre todo el país. Yo he visto, entiendo que hay algunos escritos de amicus curiae que señalan que la norma, que hay otros impuestos o tasas municipales que establecen una banda donde se puede establecer las contribuciones locales, pero no se va a comparar contra un IVA a nivel nacional que se pueda mover de un mes a otro la tarifa del impuesto. Esto, es decir, tiene sentido económico, sentido lógico, y también está en la Constitución y en el Código Tributario de que los impuestos solo se pueden crear, modificar o suprimir a través de una ley, no vía decreto ni vía reglamento. Pero la ley se hizo, pues el problema es que esa ley que permitieron en la asamblea que pase,
le da la autoridad prácticamente al presidente para que pueda jugar con el IVA al 13, al 12, al 15. La ley lo dice así, pues, pero realmente yo estoy de acuerdo con usted en el tema de que no debería ser así, de que hasta para claridad de los inversionistas, para claridad de las personas naturales, de los consumidores, hasta para claridad debería saberse exactamente con qué tipo de IVA vamos a permanecer. Pero no este juego de que un día, si el presidente necesita más plata, le subo al 15, y si necesito menos, le bajo al 13. Esto no puede ser, no cabe dentro de una economía seria. Totalmente de acuerdo con sus palabras, estimado Julio. De hecho, el punto es que pueden modificar el Código Tributario, ese artículo 4, pueden modificar la ley, pero está en el artículo 301 de la Constitución. Las leyes se crean, modifican o se suprimen de un tributo y elementos esenciales a través de leyes. No puede un reglamento o un decreto modificar la tarifa de un impuesto peor del impuesto al valor agregado. Entonces, yo podría, totalmente de acuerdo con usted, pero además está establecido en la Constitución de que no pueden hacerse estas vulneraciones al principio de reserva de ley. Y esto no es solo en Ecuador, este principio es generalmente internacional. Usted va a invertir en otro país, usted debe conocer cuáles son los impuestos, por lo menos federales, que regula ese país para efectos de tomar la decisión si invierto o no. Si no, efectivamente, el día de mañana yo monto mi planta y me cambian las reglas de juego sin ni reforma legal, vía un decreto, un reglamento, y me cobran nuevos impuestos y ya no tengo mi inversión, mi retorno esperado. Entonces eso atenta contra las decisiones de invertir en un país. Economista, disculpe, esto sale fuera del tema tributario específicamente, pero cuando en un país no hay, por ejemplo, regulaciones para que los conflictos se resuelvan con un arbitraje internacional, cuando en un país se juega con estos de los impuestos y cada día y cada año hay nuevas leyes, nuevos tributos, nuevas situaciones económicas, cuando en un país no hay seguridad, por ejemplo, energética, o sea, a alguien se le puede ocurrir venir a invertir en el Ecuador en estas condiciones. ¿Usted cree que haya algún loco en el mundo que venga a invertir acá en el Ecuador en las condiciones en las que nosotros estamos? Sí, definitivamente este tipo de medidas sí inciden sobre las decisiones de inversión en un país o en otro. Definitivamente nos pueden afectar. Entiendo que hay mucha intención de generar los incentivos adecuados para que venga la inversión extranjera, pero la falta de seguridad jurídica pues echa abajo. Usted señala el tema del arbitraje, esto es un poco discutible, pero si las condiciones del país, el mercado es pequeño, si no hay seguridad jurídica, si cambian las leyes, si aumentan los impuestos todo el tiempo, pues efectivamente un inversionista extranjero tiene otras alternativas en Perú y Colombia por las cuales va a ser mucho más atractivo invertir y vamos a terminar afectando no solamente a la inversión, sino también al empleo y en general a la economía nacional. Así es, estimado Julio. Mire usted, economista Avilés, a las clínicas que dan servicio al IES y al gobierno no les pagan. Ahora a los que dan comida a los niños y a los presos tampoco les pagan. Y se inventan cosas como para que esto se decaiga, se obstruya, y el país tiene que aceptar todas estas situaciones. Y mire que ya no se trata solamente de la inversión internacional, estamos hablando también de la inversión nacional, porque, por ejemplo, esto de la comida y del desayuno escolar es una inversión nacional. ¿Quién va a querer contratar, por ejemplo, con el Estado cuando le deben 300 millones o 30 millones? Unas cantidades millonarias y no les pagan. ¿Quién quiere seguir atendiendo enfermos si no les pagan? Ya los de diálisis no tienen ni siquiera el material para hacerse la diálisis. Y el país como que estas cosas es ya llover sobre mojado. ¿Hasta qué punto la economía se afecta con estas situaciones? ¿Y usted cómo lo ve como economista, Juan Miguel? Estimado Julio, yo creo que la decisión de generar recursos para poder paliar el tema de la inseguridad, todos estuvimos de acuerdo y hay que ser conscientes de que es necesario, pero hay que tomar acciones urgentes para que todo el tema de la seguridad, la inversión pública, mantener un presupuesto equilibrado, se lo vaya consiguiendo, se vaya informando para que se generen estos factores de un entorno económico
más viable. Usted señala varios aspectos que todos coincidimos, el tema del no pago al gasto corriente, el no pago a los proveedores del Estado. Todo esto va en detrimento de la propia economía, porque este proveedor del Estado tampoco le va a pagar a sus proveedores, que son quienes lo aprovisionaban de alimentos en la región sierra y norte del país, pues definitivamente es una cadena que se ve afectada, que repercute en menor empleo. El menor empleo, pues también deriva en problemas sociales y se va generando un círculo vicioso. Hay que, si ya tomamos todos la decisión de aportar con más tributos, pues estos deben administrarse muy eficientemente para que se vaya contrarrestando este círculo vicioso y se vayan generando elementos que motiven a una reactivación productiva, la generación de empleo, entre otros aspectos. Hay algunos temas muy buenos que se han incorporado en las leyes recientes, como el tema de los incentivos para la generación de empleo joven, de empleo de mujeres, de empleo de personas que ya han pasado, han cumplido con una pena privativa de libertad. Todos estos aspectos sí son positivos en la norma, hay que socializarlos para que un empresario diga, bueno, si bien me han aumentado el IVA, por lo menos tengo estos incentivos a la generación de empleo que me van a mejorar mi pago de impuesto a la renta. Entonces, si me manejo eficientemente, voy a poder un poco solventar la situación, la coyuntura que estamos viviendo todos y que usted bien describe, estimado Julio. Muy claro, Juan Miguel. Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe con el diálogo. Gracias, gracias, mi querido Julio. Un saludo para el economista Juan Miguel Avilés, exdirector regional del Servicio de Rentas Internas. Juan Miguel, hubo una reforma tributaria en el gobierno de Guillermo Lasso que se aprobó y también fue objeto de demandas de inconstitucionalidad. Pero una vez que la Corte Constitucional falló que se podía entrar en vigencia aquello, hubo que esperar un año, ¿no? Para que la misma pueda, digamos, echarse para atrás. Así, eso ocurrió en ese caso cuando se pusieron impuestos, por ejemplo, a las personas que ganaban desde $2,000 en adelante. Hubo también temas a las empresas y otras impuestos que implementó el exministro Guillermo Lasso, Simón Cueva. En este caso, ¿se debe seguir ese mismo procedimiento de que sea un año la duración? A ver, la demanda puede ser por la vía ordinaria si se resuelve de las 9 miembros de la Corte Constitucional que tienen que resolver respecto a esta demanda. Si por mayoría se declara la inconstitucionalidad de la norma, pues la misma demanda establece la devolución de los valores pagados, en este caso por sociedades y por bancos, de manera inmediata. Caso contrario, que se declare la constitucionalidad, como ya pasó se declare la constitucionalidad, pues todo sigue su curso porque ya están implementados los impuestos, ya prácticamente se han pagado en buena medida. Y se está pagando el IVA al 15% en estos momentos. Entonces, hay esas dos opciones que suceden. Lo que vamos a tener que confirmar es con la primera providencia que emita la Corte Constitucional, si se le va a dar un trámite regular o un trámite expedito a esta demanda. Porque un trámite normal de inconstitucionalidad puede tomar hasta 3 años, pero si es que en la primera providencia de la Corte se señala la urgencia de esta demanda y las medidas cautelares que se están planteando, pues podría resolverse en un periodo de 3 meses, con lo cual sí podría, digamos que, retrotraerse todo el impacto que se está generando tanto de IVA como de las contribuciones temporales a bancos, cooperativas y sociedades. Esos son un poco los escenarios que se podrían dar, estimado Andrés, y ciertamente un gusto, me he olvidado, un gusto saludarlo también, Andrés, a los tiempos, y con el gusto de estar en su prestigioso medio de comunicación. Entonces, esos son un poco los escenarios que se manejan. Estemos atentos de cuál va a ser la primera providencia de la Corte, como para saber más o menos cuál va a ser la expectativa con respecto a esta denuncia de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Ok, entonces esos son los diferentes escenarios que pudiera pasar en lo jurídico, digamos así, ¿no? Así es, así es. ¿Cuál es el impacto que se está teniendo con la norma? Se plantea que que se recaudarían en este año entre 1.300, 1.400 millones de dólares.
¿Qué tanto puede afectar a la economía? Ciertamente un incremento del IVA, que estamos hablando de un 25% que incrementa el impuesto, puede incidir significativamente en el consumo de los hogares. Habrán familias que por sus presupuestos, pues decisiones de consumo sean postergadas o sean suspendidos por un incremento del IVA y eso puede afectar a la recaudación. Y también hay un efecto pernicioso generalmente en aumentar el IVA, y es que tiende a generar mayor informalidad porque hay un mayor incentivo para que negocios, en vez de cobrar el IVA, pues ya no facturen, no cobren el IVA. Entonces, esto tiene que venir siempre acompañado de una buena gestión de la administración tributaria, porque si no, el perjudicado no solo es el consumidor, sino también los negocios formales. Entonces, todo esto va orientado a generar alrededor de 1.600, 1.700 millones para enfrentar el problema del conflicto armado interno, la crisis social y económica. Y como comentaba con Julio, pues veamos si estos recursos se invierten efectivamente y la ciudadanía percibe que hay una mejora en los niveles de inseguridad y que haya también un mejor resultado de las finanzas públicas. Al cierre el primer trimestre, hemos tenido un crecimiento del IVA negativo en 0,5% entre enero y marzo de este año frente a enero y marzo del año pasado, lo cual ya ve un poco de contracción en la economía, y eso es lo que señala también la Cámara de Comercio de Guayaquil. Ingeniero, ingeniero. Bueno, continuamos con Juan Miguel Avilés en esta conversación sobre el tema de la impugnación o demanda de inconstitucionalidad que han presentado varias entidades a la ley que... Ahí ya estamos, Alcito. Arre, Ahí ya continúe, estamos, que ingeniero. gracias, estamos. Solo lo que me quedó de inquietud ahí para Juan Miguel era justamente cómo podemos saber nosotros, los ciudadanos, si ese dinero que se está recaudando desde abril por la subida del IVA, que es un esfuerzo y sacrificio de todos los ecuatorianos, realmente no se está yendo para cubrir el nómina, gasto corriente, pago de deudas, y sí está yendo para la lucha contra la delincuencia, porque todo va a la cuenta del Tesoro, ¿verdad? Sí, estimado Andrés, ingeniero, ciertamente todo va a la cuenta única del Tesoro, pero Finanzas sí debe reportar mensualmente la información del destino de los recursos públicos, y claro, uno puede evidenciar que sí, el gasto corriente se incrementa a partir del mes de mayo, pues vamos a evidenciar que los recursos que estamos generando se están destinando a lo que no debían ir. Debería ir a gasto corriente, pero específicamente el sector de seguridad, de Fuerzas Armadas, de policía, inversión en activos como vehículos para poder dar el servicio de seguridad. Ahora, ahí quería comentarles algo también que es interesante, que hemos estado revisando últimamente, y es que la reforma tributaria también le dio un impulso adicional a la creación del mecanismo de una mayor deducibilidad a las empresas que hagan donaciones a la fuerza pública para la lucha contra la inseguridad, para la lucha contra el conflicto armado interno. Y esto es interesante porque se está ya reglamentando a nivel de gobernaciones y se está empezando a impulsar una mayor participación de la empresa privada haciendo donaciones a la Policía Nacional. Pero claro, aquí les comento, siempre ha habido la preocupación también del sector privado de, bueno, yo voy a hacer una donación a la policía y como usted indica, como yo estoy seguro de que esos recursos no se vayan a ir a otros fines, yo quiero que inviertan en seguridad. Entonces se está viendo el mecanismo a través del cual la empresa privada hace la compra de los bienes, las gobernaciones o la policía recibe estas donaciones, pero como bienes que van a ser empleados por ellos, y se hace el mecanismo a través del cual la empresa privada recibe una nota de crédito para el pago del impuesto a la renta, con lo cual hace efectiva esa deducibilidad por hacer una donación para la lucha contra la inseguridad. Entonces, este mecanismo me parece interesante y es un mecanismo
adecuado a través del cual la empresa privada puede participar más activamente en la lucha contra la inseguridad de una manera mucho más directa que haciendo donaciones de recursos que se pueden desviar, como usted señalaba, estimado Andrés. Claro, claro, esa es una preocupación permanente, mi estimado Juan Miguel. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra, las 9:25. Andrés, me dicen que está con nosotros nuestra compañera Romina Ceballos, a quien le damos la oportunidad para... No la había visto, no la había visto. Perfecto. Vamos con Romina, buenos días. Hola, buenos días, Andrés, Julio, Alcides, y a nuestro invitado y a todos los que nos están escuchando. Julio, siga usted con las preguntas. Pero a usted yo le estaba cediendo, no solamente porque es una dama, sino porque no había preguntado usted. Bueno, como recién llegué y recién me conecté, no había podido escuchar si usted ya había preguntado, pero escuchándolo, ingeniero, yo sí había leído un poco en redes sociales el tema de creo que es el 150% que se va a poder deducir de las empresas que hacen la donación, pero creo que no ha habido una comunicación efectiva y no lo tengo muy claro. Creo que mucha gente no tiene muy claro cómo va a funcionar justamente el tema de la empresa privada cuando dona y pues va a poder acceder a este 150%, creo que es. Sí, es una mayor deducibilidad del impuesto a la renta para las empresas, de lo que donan, se pueden deducir obviamente ese valor y un valor adicional. Lo que yo estoy adelantando es un poco que se está implementando a nivel de gobernaciones este mecanismo para que sea más efectivo, pero se lo va a empezar a socializar, a difundir, y ahí yo tengo expectativas de que esto va a ser mucho más efectivo si se lo hace de manera adecuada, porque la empresa privada sí está interesada en aportar y en poder con eso también beneficiarse en un menor pago de impuesto a la renta y va a tener una repercusión efectiva. Muchos empresarios con los que se ha podido conversar al respecto les parece que es una iniciativa muy buena siempre que se la implemente bien. Veamos en estas semanas está por salir un manual donde se va a aclarar cuál va a ser el mecanismo idóneo para que se haga efectivo. Entonces, estos mecanismos más algunos que está haciendo el Ejecutivo parecen que van en la línea correcta. Veamos qué sucede con esta demanda de la Cámara de Comercio de Guayaquil, si se va en contra de los principios que se vulneran, principios constitucionales que se vulneran en el proyecto de ley ya vigente, la ley para enfrentar el conflicto armado interno, crisis social y económica. Son los dos temas que hemos tratado hasta ahora y que de alguna manera están repercutiendo sobre el tema tributario en el país. ¿Puede leer algo de la demanda, economista, y cuál es su opinión un poco más personal en cuanto a qué debió de haber hecho el gobierno si no hubiese subido el IVA? O sea, ¿cuáles otras medidas debió haber tomado el gobierno o qué usted sugiere? A ver, generalmente el tema de subir el IVA es muy cuestionado porque tiene afectaciones en términos de equidad, tiene afectaciones en términos de incentivar la informalidad, desincentivar el consumo, con lo cual incluso la recaudación en vez de aumentar puede disminuir o no aumentar en la proporción que uno esperaría. Siempre se promueve que se hagan mayores reformas sobre el impuesto a la renta, que es mucho más justo, pero tiene la desventaja de que se declara al año siguiente, entonces la urgencia, el sentido de urgencia probablemente generó esta premura. Ahora, si usted me pregunta mi opinión personal, yo creo que el incremento del IVA pudo haber sido un poco más gradual, haber creado una banda, creo que se lo estudió mucho anteriormente y se habló siempre de que violaba el principio de la reserva legal y nunca se lo hizo. Entonces, haberlo hecho ahora da espacio para esta demanda de inconstitucionalidad, porque ese argumento yo creo que jurídicamente sí es fuerte, es de fondo, no es de forma. Entonces, haber sido contra el principio de reserva legal sí es delicado, pero además, por eso yo creo que lo correcto hubiera dicho pasar del 12 al 14 fijo y establecer mecanismos como se comentaron aquí de rendición de cuentas permanente para que el ciudadano que ya va a hacer el esfuerzo de pagar un mayor IVA, pues vea que se está
repercutiendo en una mejora en ciertas inversiones necesarias para lo que se propuso la norma. Haber incorporado las contribuciones a sociedades y aumentar nuevamente el ISD, el tema del IVA de materiales de construcción, el tema de los bancos y cooperativas, ciertamente pareciera que fue un exceso, lo cual está generando esta reacción. Porque si usted ve, creo que a nadie le puede resultar un poco fuera al margen estar aislado de la coyuntura, se siente cierta desaceleración de la actividad económica producto de que que estas contribuciones y tributos generan mayor liquidez a las empresas y por ende menos inversión y menor dinamismo en la economía. Entonces, en mi opinión personal era esa, quizás sí haber aumentado el IVA, una tarifa de 14%, hubiera generado una recaudación importante para generar ese gasto, esa inversión necesaria, y no hubiera tocado otras contribuciones que terminan afectando a la economía, que no era el momento de hacerlo quizá. Justamente ya en algunos años anteriores, como ecuatorianos, pudimos reducir justamente esos impuestos y a manera personal creo que se sintió un alivio en el tema del ISD cuando bajamos el IVA después del terremoto. Y economista, una última pregunta. ¿Usted cree que para la economía de nuestro país el subir el IVA realmente va a ser una ayuda o todo lo contrario? No, no, yo creo que es una decisión tomada por una necesidad imperiosa, más nunca es recomendable, peor con un dólar, con una moneda fuerte, porque no vamos a comprarnos, si bien en Perú están al 19, en Colombia Claro. podrán estar al 17, 16, dependiendo de lo que se consuma, pero no se puede comparar con una economía dolarizada. Haber subido del 12 a 15 efectivamente trae un efecto importante, no es temporal como fue en el caso del terremoto, entonces ciertamente va a tener sus efectos en la economía, hay que salir de la coyuntura y hay que, ciertamente yo no creo que vaya a no tener un efecto sobre el consumo de los hogares esta medida. Ujú. 9 de la mañana, 32 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Juan Miguel Avilés, quien fuera antes director regional del Servicio de Rentas Internas. Todos sabemos que la ley tan larga en cuanto a las letras, ¿verdad? Y que se la puede resumir la ley que subió el IVA al 15%. Ya fue publicada en el registro Sí, oficial está el bien. 12 de marzo Ujú. y aplicada en el término del 15% el 1 de abril, ¿verdad? Así es. Ahora, ya la Cámara de Comercio presentó la demanda de inconstitucionalidad a la Corte. Entiendo yo que ya hay un juez ponente para el Sí. análisis del tema. Pero ¿qué pasa con las otras tres demandas? La del FUT, la del correísmo y la otra, la de Unidad Popular. ¿Usted las ha leído, Juan No, Miguel? no, esas no he tenido la oportunidad de revisarlas ahora, pero van más o menos en la misma línea y van a tener van a tener que ser atendidas a trámite o ser rechazadas por algún problema de fondo, de forma en su preparación, pero van en la misma línea, estimado. Y sabiendo cómo trabaja la Corte Constitucional, porque tiene una cantidad enorme de cuentas acumuladas, este tema podría muy fácilmente demorar. 3 años si no se le da el sentido de urgencia. 3 meses si se califica como urgente el tema. El tema es importante. Veamos con qué óptica lo ve la Corte Constitucional. Supongamos que en 3 meses hay un dictamen de la Corte Constitucional. Se suspende toda acción El de la ley. Volvemos al 30 de marzo, al 30 de marzo, donde el IVA era el 12%, donde no había, hay que devolver las contribuciones a quienes ya lo hubieran pagado, de las sociedades, de los bancos cooperativas, si se los hubiera pagado, hay que devolver esos valores y el IS devuelve su valor anterior. ¿Y usted cree que ante esas contingencias que pueden ocurrir en este país, el Ministerio de Finanzas hubiese fácilmente tenido un plan B para, ¿no? Pierdo en el tema de la ley, pero con la aplicación de un plan B, recupero los recursos que pierdo con el tema del IVA? Podría haber ocurrido eso. El Ministerio de Finanzas hubiese tenido un plan B, ¿verdad? Hubiese sido Hubiese sido bueno si lo hubiera tenido, pero yo creo que no hay un plan B de esa cantidad importante de recursos. Estamos hablando de 1.600 millones de dólares en este año. Claro, son importantes recursos que se iban a invertir. Ujú. De cerca, ¿usted considera que la propuesta de la Cámara de Comercio de la demanda de inconstitucionalidad tiene mucho peso, mucho efecto
¿verdad? Como para que la Corte no diluya mucho en revisiones, en llamados de amicus curiae, en que presentes el uno, en que presentes el otro, y se acumula una cantidad de tiempo y se demora en el pronunciamiento. O sea, esta demanda de inconstitucionalidad tiene mucho peso en lo jurídico, en la forma y en el fondo. En lo jurídico está bien presentada, mi criterio es que está bien elaborada. En lo político, a nivel de cuál va a ser el nivel de presión de distintos sectores, yo creo que es ahí donde se va a generar el sentido de urgencia de esta demanda. Es decir, hasta qué punto los afectados, que en este caso son las compañías, los bancos y en general los distintos sectores de comercio en el país, presentan sus debidas diligencias también para que la Corte Constitucional apresure el análisis de esta demanda, pues ahí se va a ver el resultado, si es 3 meses o 3 años. Escuché al presidente de la Asamblea decir que lo aprobado por la Asamblea es lo que determina la ley y la Constitución. Cuando se produzca el pronunciamiento de la Corte Constitucional eh, a favor de la Cámara de Comercio, ¿qué deberá decir la Asamblea? Que se equivocó. Perdón, no lo entendí, que el presidente de la Asamblea, El presidente de la Asamblea ha dicho, ha Crofty ha dicho, criticado a los que han presentado la demanda. La Cámara de Comercio bueno, él está defendiendo su posición, pero él también ha sido presidente de comité empresarial y sabe que este tema definitivamente afecta a los distintos sectores productivos de la economía. Entonces, claro, aquí hay una posición, ¿quién tiene la razón? Yo, desde lo que veo la demanda, hay elementos que son jurídicamente sólidos. Ahora, irrebatibles. sí, el tema de la reserva legal, el tema de que la misma Constitución manda que las iniciativas tributarias deben originarse el Ejecutivo y no deben originarse la Asamblea, no es algo nuevo, ya la Corte se ha pronunciado al respecto anteriormente y ha confirmado que para poder hacer una modificación de los impuestos y de los gastos públicos debe contarse con el dictamen favorable del ministro rector que es Finanzas. Ahora, hay un oficio del Ministerio de Finanzas que dice que sí está, del Ejecutivo que dice que sí está de acuerdo con con las nuevas contribuciones a las sociedades, bancos. Sí, pero ya no hay forma de subsanar el vicio de constitucionalidad formal que tuvo el proyecto al haberse presentado y modificado en el camino por parte de la Asamblea. No hay cómo subsanar, es lo que señala la Cámara de Comercio y que me parece que tiene mucho sentido. Es decir, el proceso normal es, se va a subir el IVA del 12 al 15 o del 12 al 14, la ciudadanía está de acuerdo, se presenta el proyecto, entra al debate político, los representantes de la ciudadanía del Estado como tal en la Asamblea lo debaten, reciben posiciones de distintos sectores y se aprueba, y todos aprobamos el incremento del IVA al 14% o del 15%, lo que se haya propuesto, se aprueba y entra en vigencia, pero que se incorporen otros conceptos que nunca estuvieron en el debate, que nadie participó en esa decisión, sí es súper delicado que así haya salido un tema de esta magnitud. Hay otro punto, ¿verdad? Porque cuando se produjo el incremento al 15%, hubo excepciones en 18 materiales de construcción que bajaron al 5%. Si la demanda prospera y la Corte le da la razón a la Cámara de Comercio, vuelven al 12. Vuelven al 12. Así es. Y los que han comprado con el 5% no tienen ya para qué ir a la tienda y decir, mire, usted me vendió el 5, pero la ley dice que hay que pagar el 12%, vengo a pagarle el 7% restante. Claro. Eso ya no se va a producir. Se retrotraen todo lo que está contemplado en la norma, tanto para incremento como para reducción de tarifas. Ahora, en el tema de materiales de construcción hay algunos bemoles ahí porque muchos proveedores se han tratado de establecer mecanismos para que los distribuidores no tengan un IVA pagado en compras mayor que ese 5% y termine repercutiendo sobre ellos la carga. Así como que baja del 12 al 5 en la práctica no es tan efectivo. Entonces, para aquellos que importaron al 12 y que ahora venden al 5, se han establecido mecanismos de compensación en el tiempo por ese crédito gigantesco que se le generó. Hay otro asunto. Usted sabe que ya estamos próximos a recibir 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario, ¿verdad? Está preocupado el fondo porque ha dicho, bueno, pero que aquí hay un asunto complicado, ¿no? Claro. Estamos ya continuando en las conversaciones creyendo que el 15% se iba
a quedar definido. Y de repente viene la Corte Constitucional. Va a evaluar el tema. ¿Cómo quedamos ahí con el fondo, Juan Miguel? Claro, hasta que no haya una posición de la Corte, pues la situación tal cual. Hay que seguir pagando el día de hoy, se paga el 15% del IVA en los locales. Eso no cambia. Entonces, hay que ir viendo. Por eso yo le comentaba hace un momento, con la primera providencia de la Corte Constitucional, vamos a evaluar cuál es más o menos la posición de la Corte con respecto a este tema tan relevante para el país. 9 de la mañana, 41 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con Juan Miguel Avilés, exdirector regional de SRI. Siguen las preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Economista Vilés, gracias por atendernos. Dígame una cosa, usted ha señalado de que ha habido una contracción en la economía en estos primeros meses. ¿A qué cree que se debe? Bueno, yo comenté que por lo menos la recaudación del IVA en el primer trimestre de este año se ha contraído en un 0.5% con respecto a la recaudación del IVA del trimestre pasado, y eso es lo mismo que está en la demanda de inconstitucionalidad que presentó la Cámara de Comercio. Presentan un gráfico donde se ve la evolución de ventas que ha tenido una caída con respecto al mismo periodo del año anterior, con lo cual se ve cierta contracción en el nivel de ventas, una contracción en el IVA recaudado, y esto es producto de una cierta contracción del nivel de circulante en la economía en el primer trimestre del 2024. Entonces, todavía las cifras son relativamente recientes, entonces todavía no está el Producto Interno Bruto del último trimestre como para validar que efectivamente haya habido una contracción de ese trimestre, pero ya las cifras de ventas que se generan a nivel de la Super y del SRI ya hablan de que hay cierto nivel de contracción. No hablemos recesión ni mucho menos, pero sí de contracción de la actividad económica. Economista, dígame una cosa, ¿qué comentario le merece a usted el hecho de que el presidente de la República es un empresario, la mayor parte de los ministros son empresarios y están demandados ante la Corte Constitucional por otros empresarios? ¿Qué es lo que está pasando? Estimado Julio, la apreciación mía es que la situación fiscal del país exige este tipo de medidas, independientemente de la apertura a la inversión que todos los empresarios siempre se sostiene. Pero si tenemos mucha exigencia por parte de sectores sociales por recursos fiscales, pues definitivamente hay que generar esos ingresos por más que no queramos hacerlo, por más que sea políticamente inviable, por más que tenga una repercusión negativa en el aparato productivo, pero si la situación de las finanzas públicas así lo demandan, pues por más buena voluntad que se tenga, es difícil no ir por ese camino. Entonces, por eso yo decía hace un momento, si es que ya tomamos la decisión y todos vamos a arrimar el hombro, pues esperemos que los recursos sean efectivamente bien gastados, eficientemente invertidos, para que haya una dinámica favorable para un mejor clima de negocios que mejore la actividad productiva en los próximos meses. Pero aquí viene el pero, pues en campaña electoral nunca nos dijeron que nos iban a subir más impuestos, que iban a clavarle a los bancos, al sector productivo. Nunca se dijo eso. Tenían la solución a flor de labio, a flor de labio. Era cuestión de hablar y resolvían absolutamente todo. Y cuando llegan al poder, se dan cuenta de que el panorama, de que la realidad es completamente distinta y comienzan a hacer cosas que nunca se pensó que iban a hacer. En economía se puede actuar así, Juan Miguel. No por mucho tiempo. Definitivamente hay que transparentar las cifras, y cuando hayan debates a nivel de toma de decisiones de candidatos, de líderes que queramos escoger, pues tiene que hablarse con la verdad y no ofrecer lo que es inviable. La situación de las finanzas públicas ameritan una mayor transparencia para tomar decisiones conscientes de que hay que hacer esfuerzos para poder sacar el país adelante y no
endulzar el ambiente político con una situación económica que no es real. Entonces, Juan hoy Miguel, estamos, sí, nos seguimos endeudando y seguimos viviendo de deudas. Y no es que el problema es deber. No, cuando uno debe, no hay problema si uno sabe cómo va a pagar. Pero claro. el problema del Ecuador es que nos endeudamos y no encontramos ninguna fuente alternativa que nos diga con esto que de aquí vas a producir, vas a pagar la deuda. El petróleo está disminuyendo. Tenemos apagones por donde quiera. La inseguridad está rampante. No hay trabajo, no hay seguridad jurídica. ¿Cómo vamos a pagar si seguimos viviendo de deuda, Juan Miguel? Excelente pregunta, estimado Julio. Pero no hay otra opción si no se incurre en deuda para poder cerrar el déficit que se tiene en la caja fiscal. Y se deben generar los mecanismos, algunos, Miguel, pero sí. esa capital no disminuye porque no se hace nada para disminuirla. Tengo entendido que hasta se sigue dando más nombramientos en el sector público cuando debería haber la primera ley que debió haber hecho el presidente de la República, ni un empleado más, a menos de que sea en el área de seguridad que es donde se necesita, ni un empleado más. Pero sin embargo, siguen llenándose cargos burocráticos y quieren favorecer a su familia, quieren favorecer a sus amigos, mandan, generan leyes hasta para que los embajadores sean de menos de 30 años para favorecer a su gallada. Y así se puede gobernar, Juan Miguel. No, coincido con ustedes, don Julio. Es complicado. El esfuerzo debe ser tanto público como privado. Hay que establecer claramente una hoja de ruta transparente. Esto es lo que se debe hacer para ir saneando las finanzas públicas, ir reduciendo los niveles de deuda y a su vez ir generando espacios para que el aparato productivo sea el nuevo motor que dinamice la economía, no depender de la inversión pública, no depender del gasto corriente, no generar espacios para que instituciones sigan creciendo innecesariamente por servicios públicos no requeridos y que inflan el gasto público. Son decisiones poco populares, pero son decisiones necesarias si queremos ser un país eficiente en términos de ingresos y gastos y poder generar la dinámica que se requiere para reactivar sectores como la construcción, sector turismo, sector la industrial, sector comercio. Se deben tomar decisiones acertadas e insertarnos en cómo va la tendencia de las nuevas actividades productivas en el mundo. Abrirnos a la inversión en determinados sectores donde no lo hacemos, en donde hay espacios muy cerrados y donde no vamos a tener apertura a nuevas inversiones que generen este dinamismo necesario. Gracias, Son Juan Miguel. varios aspectos que hay que trabajar y que hay que ir construyendo, Julio. Entonces, no hay que ceder, pero efectivamente si se ha hecho este esfuerzo para que contribuya la ciudadanía, aunque hayan estas demandas de inconstitucionalidad que un poco reflejan la posición apremiante de muchos sectores de la economía y que no se iban a quedar sin dar su voz de que no estaban de acuerdo con la reforma, pues es evidente que no vamos a tener esa cohesión social necesaria para sacar al país adelante en el punto. Gracias. Romina Ceballos, por favor, continúe con el diálogo. Romina, te interrumpo brevemente. Vamos a hacer una pausa comercial y interrumpo también a nuestro invitado, el economista Juan Miguel Avilés, exdirector del Servicio de Rentas Internas aquí regional, además con una prolongada y exitosa carrera dentro de la entidad. Hacemos una pausa cuando son las 9 de la mañana con 49 minutos. Hace 9 de la mañana con 59 minutos, ya 10 de la mañana, don Alcides Montilla, la temperatura y le pedimos el pronóstico, el clima es nuestro especialista, Almond Weather Channel. Bueno, les informo que en este momento la temperatura de Guayaquil, 28 grados centígrados, la ciudad está muy nublada desde temprano, tenemos una sensación térmica de 32 grados y en cuanto a la probabilidad de lluvia, solo el 13%, lo que significa que hoy no va a llover en la ciudad de Guayaquil. Y les digo más, durante toda la semana, el promedio o el porcentaje de lluvias es muy bajo. Mañana martes, 16%, el miércoles el 17%,
el jueves el 18%, el viernes el 19%, el sábado el 11% y el domingo el 7%. O sea, en otras palabras, esta semana no va a llover en la ciudad de Guayaquil, estimados amigos. Así que, recapitulando, en este momento Guayaquil tiene 28 grados centígrados de temperatura, la ciudad está completamente nublada, con una sensación térmica de 32 grados. Así es. Muy bien, está con nosotros fuera de estudios y le vamos a dar un paso. Está informándonos desde temprano, desde Los Vergeles, el licenciado Martín de la Torre. Hoy el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, está asistiendo justamente en breves minutos a Los Vergeles, en donde, recordemos, habrá pues la inauguración del año escolar en lo que tiene que ver a el régimen Costa, la inauguración oficial, ¿no? Sobre todo de colegios fiscales. Está en la unidad educativa fiscal Los Vergeles, en la unidad educativa fiscal Los Vergeles, y Martín de la Torre se encuentra allá. Ya llegó la ministra de Educación, Alegría Crespo. Llegó también la ministra del Interior, la doctora Mónica Palencia. Vemos también al secretario general de la administración, el señor Félix, Arturo Félix, y otros importantes funcionarios del régimen. No sé si ya esté arribando el primer mandatario ahí a la unidad educativa Los Vergeles. Martín, el cabezón de la Torre. Buenos días, compañeros. En este momento está hablando la ministra de Educación, Alegría Crespo. Ya se encuentra el presidente de la República acá en la unidad educativa de Los Vergeles. Vamos a escuchar un momento a la ministra de Educación, Alegría Crespo. Vamos a escuchar. Necesita revertir esta realidad en el nuevo Ecuador. La niñez y juventud debe leer y razonar críticamente para construir un país emprendedor, libre, seguro y sin violencia. La evidencia entregada por el Instituto Nacional de Evaluación Ecuatoriana Educativa alerta a toda la sociedad ecuatoriana sobre la necesidad de aunar esfuerzos para mejorar los aprendizajes. Es sumamente preocupante que 7 de cada 10 estudiantes de cuarto año de educación general básica de aproximadamente 8 años de edad no alcanzan los aprendizajes básicos en tareas tan importantes como las de matemáticas o lengua y literatura, por citar un ejemplo. Tenemos la responsabilidad de mejorar al Ecuador para las actuales y futuras generaciones. Las experiencias exitosas de transformación de la educación a nivel internacional tienen que ver con un gran acuerdo nacional, un contrato social que mire el futuro, a dónde queremos llegar como nación, y para ello la creación de políticas públicas de largo alcance, basadas en evidencia y que se hagan sostenibles en el tiempo, sea quien administre el gobierno. Se tienen que construir. Es el momento de cambiar y mejorar la base normativa. Es el momento de un potente acuerdo de la sociedad en su conjunto por la educación segura y de calidad para la niñez y juventud del Ecuador. Quiero anunciar que en esta administración nos hemos puesto metas en 5 aspectos vitales de la gestión educativa, alineados, por supuesto, con la gestión y los objetivos del señor presidente. 1. Alimentación escolar de calidad, que sea un verdadero aporte a la nutrición. No más generaciones enteras de niños que se pierden por no tener un desarrollo adecuado de sus capacidades cognitivas. Pronto veremos resultados extraordinarios de este aspecto. Aprovecho para anunciar que vamos a vincular a pequeños productores de la agricultura familiar campesina de comida saludable y diversa a la compra pública de la alimentación escolar. 2. Reinserción escolar con la ampliación de la estrategia del gobierno nacional. Todos al aula, que previamente en áreas priorizadas ha demostrado efectividad. Son palabras de la ministra de Educación acá en la unidad educativa de Los Vergeles.
Dentro de pocos minutos va a hablar el presidente de la República. Damos paso a Estudio Central, el ingeniero Andrés Mendoza. Muchísimas gracias, Cabezón. Martín de la Torre. Oiga, una consulta. ¿Están esperando la llegada del primer mandatario o no finalmente? Ya está ahí, ¿no? No, ya se encuentra acá el presidente en este momento. Usted me indica si podemos sacar las palabras del presidente de la República dentro de pocos minutos. Sí, claro. Adelante. Bueno, pero al momento está hablando la ministra de Educación sobre la unidad educativa, Ok. sobre el... Usted nos indicaría, lo interrumpo, Martín, cuando esté hablando el presidente Daniel Noboa. Perfecto, ingeniero. Le pediré paso a ustedes, compañero. Adelante, en punto de vista, en Atalaya. Lo vemos muy bien, la imagen ahí desde la unidad educativa Los Vergeles, en vivo, saliendo con imagen y también en el norte de Guayaquil y también con el audio. A las 11:30 el presidente estará en la gobernación del Guayas. También habrá declaraciones a los medios de Va a posesionar al comunicación. gobernador. Va a posesionar a la gobernación. Señor Aguat. Aguad. Víctor Aguat. Así, ¿no? Vicente Aguad. Sí. Así, ¿no? Vicente Aguad. ¿Trabaja en algún Bicho. organismo seccional de Guayaquil? ¿Perdón? ¿Trabajó en algún organismo seccional No, de Guayaquil? bueno, fue viceministro de Seguridad justamente con la ya. ministra Mónica Palencia, pero antes de eso, él se dedicaba a libre ejercicio. Allá. Abogado. Abogado. Ah, ok. Lo conozco a su papá, que también se llama Vicente, Sí, y Aguad. le dicen Bicho. Sí, Él y también, Bicho Aguad. él también Bicho. Bicho 2 entonces. Claro, o sea, este es Un el- bichito para hacer más. Creo que tiene un año más, debe tener 32 años, como soy mucho. bichito entonces. Ah, ya, o sea, muy joven. Sí. Y bueno, le deseamos éxitos en sus funciones. Ya está trabajando desde hace Sí, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Sino que hoy es la posesión formal, pongámoslo de esa manera, ¿no? Con el presidente, que le da, lógicamente, también no solo más formalidad, sino un empoderamiento al ministro, al gobernador, perdón. Carondelet 2 se llama la gobernación. Ujú. Ahora no sé si tanto, antes sí, era antes sí. Carondelet 1. Antes sí, pero ahora les han quitado No, el ya no, ya. presupuesto. Ya no hay. Se ha vuelto muy, muy pequeña la gobernación del Guayas en relación a lo que era antes, que era como una especie de Willy vicepresidencia. Carondelet, Sí, los viernes, sábado y domingo cuando estaba el ingeniero Febres Cordero. así era, así era. Ahora Potentísimo. para gastar en, no sé, comprar panes y colas, tienen que pedir autorización aquí al Ministerio del Interior. Centralismo. Así exagerando, ¿no? Pero esto se inició ya hace algunos años y es un presupuesto realmente muy Reducido. pequeño. Tanto que sus colaboradores, el intendente, no hace mayor cosa, no tiene muchas funciones como era antes. El jefe político ni se lo escucha. Entonces, es una lástima, ¿no? Pero ojalá eso se haga una reforma, porque al fin y al cabo es el representante del Ejecutivo en la ciudad y provincia Entendería que más debe poblada. ser quien coordine a los directores del Ejecutivo en la provincia. O sea, hacen reuniones semanales de gabinete provincial y debe dirigir. Eso había en la época de León Febres Cordero. Sí, sí. Había un gabinete provincial. Sí, claro. Y muy, muy, muy efectivo porque está más cerca de la ciudadanía. El tema de la seguridad es clave ahí. Clave, Ujú. pues pudiera coordinar con el viceministro del Interior, con los encargados de la policía, con los encargados de la parte de ANT, de tránsito, etcétera, etcétera, ¿no? De finanzas, porque muchas veces se necesita en la provincia. Claro. Sí, tiene toda la razón. Ahora sí, las preguntas de Romina Ceballos para nuestro invitado, distinguido economista Juan Miguel Avilés. Economista, y ya tenemos un mes, más o menos, un poquito más de un mes desde que se implementó el alza del IVA. ¿Usted ha podido ver si se ha recaudado más o todo lo contrario? ¿Qué ha pasado en este mes? Bueno, realmente todavía no podemos evaluarlo porque la recaudación de impuestos de este mes la vamos a tener recién para la segunda semana de mayo, más o menos alrededor del 10-15 de mayo se tiene ya la recaudación de este incremento de la tarifa del IVA. Lo que sí es que ya la ciudadanía ya ha evidenciado con estas semanas que hemos tenido, justo coincidió con el tema del ingreso a clases de los chicos, el tema de los útiles escolares ya comienza a verse en ciertos insumos de útiles escolares con tarifa 15
10% del IVA, el tema de los apagones que también ha repercutido, ya ha frenado un poco la economía, pues hay un conjunto de elementos que han incidido en la actividad económica de este mes. Entonces, vamos recién a partir de la segunda semana de mayo, vamos a poder tener las cifras de la recaudación del impuesto para ver si efectivamente se va a generar las expectativas de la ley, es decir, generar al término del 2024 1.300 millones de dólares adicionales, que definitivamente es una cifra significativa. El IVA recauda anualmente neto de devoluciones unos 8.000 millones de dólares a la fecha, entonces que genere 1.300 millones adicionales es una cifra muy, muy, muy importante, así es. ¿Y usted cuántos meses cree que deban de pasar para poder como analizar un poco si fue una buena decisión o no? ¿Al tercer mes, al cuarto mes? El tercer mes se puede analizar, porque hay ciertos meses que tienen ciertas estacionalidades. Ahora en el mes de mayo se le compara contra el mes de mayo del año anterior, pero siempre es importante en unos 3 meses ver cómo ha afectado o ha pasado desapercibido. No creería que vaya a pasar aquello, pero en ese momento se va a poder analizar con mayor detenimiento si ha afectado o no, si ha contraído o no la actividad económica en el país. Ujú. Sí. Las 10:12, ya con 13 minutos. Don Alcides, sus últimas inquietudes para No, Juan Miguel. ninguna Estamos, solamente, no. ya. Estamos Es que usted bien. normalmente trae, Estamos antes bien. siempre decíamos, Alcides tiene 17 preguntas por No. cada invitado Creo que preparado. hemos revisado todo Es que bien. han revisado todo. Solo podría agregar Sí. algo adicional A que ver, pide Juan la Miguel. Cámara de Comercio de Guayaquil, es que como parte de su demanda solicita la suspensión temporal de la norma impugnada, es decir, que Ok, la Corte que se Constitucional suspenda. disponga como medida cautelar que se suspenda la norma impugnada hasta que se resuelva, y para requisitos de procedencia establece cuáles son los hechos creíbles. El hecho ya está vigente, el IVA al 15%. El tema de la inminencia, se establece un plazo de 30 días y 90 días para el pago de las contribuciones temporales por temas de seguridad para las compañías, bancos y cooperativas. Y 30 a 90 días es un plazo muy, muy corto. Definitivamente las empresas se han visto forzadas a conseguir la liquidez necesaria para pagar esa contribución Es verdad. temporal. También como un requisito de procedencia se establece la gravedad de la medida, porque hay daños irreversibles para la economía, según señala la Cámara de Comercio de Guayaquil, planteando un gráfico de cómo ha caído las ventas, cómo se va a generar un impacto en la liquidez de la economía, y finalmente nuevamente hace énfasis en los derechos que se están violentando y que los hemos comentado en este programa. Y por lo tanto solicitan que se disponga el efecto retroactivo para restituir los valores incurridos por las contribuciones y el aumento del ISD, es decir, que se devuelva a quienes cancelaron ese incremento del ISD y a quienes han cancelado ya las contribuciones temporales por temas de seguridad. Entonces, todo esto está en la demanda que está siendo analizado. Creo que es un tema bien delicado, importante, de dar seguimiento de cuál va a ser la posición final de la Corte Constitucional. Ujú. Muy bien. Entonces, esperemos que la respuesta sea pronto. Así También. es, así es. Eso yo creo que es importante porque la Corte no tiene un plazo, digamos, en realidad, pero por la importancia del tema debe dar una respuesta, ¿no? O sea, lo más pronto posible y decir sí, no, o haga, a veces dice, haga este cambio parcialmente, Así es. sí. Porque el tema, por ejemplo, que comentamos, el tema de forma de que no haya sido iniciativa del presidente, se refiere específicamente a las contribuciones de sociedades, bancos, ISD y el IVA de materiales de construcción. Pero el tema del IVA sí fue originalmente planteado por el propio presidente, así que no tendría sentido que por ese motivo se lo quiera desmantelar. Entonces sí podría pasar, Andrés, que sea una resolución parcial de la inconstitucionalidad de la norma. Puede darse. Puede darse. Sí. Ujú. Muy bien, le agradecemos al economista Juan Miguel Avilés por estar con nosotros, exdirector regional del Servicio de Rentas Internas, además, pues, experto en el área tributaria, por estar con nosotros esta mañana aquí en Punto de Vista. Nos vamos a ir a una nueva pausa, no sé, al volver lo tendremos otra vez a Martín, ¿no? Para que nos vuelva a dar un informe. Lo vemos al presidente Daniel Noboa, tanto allá, ya les voy a pasar también unas fotos, está el hombre
con el estilo guayaquileño, Ingeniero. camisa blanca corta, Ya sí. no guayabera, pero camisa blanca, manga corta. Así es que, y está la Ingeniero. ministra Palencia y la ministra Alegría Crespo, yo iba a decir Alegría también, Alegría Crespo Cordobés. Así es que ya regresamos, 10:17 en Punto de Vista por el sistema de emisoras Atalaya.